último live del día de hoy relativo a algunos aspectos de la responsabilidad extracontractual, aspectos esenciales tanto de la doctrina como del código que pasaremos a ver a continuación. Vamos a ver ahora el paralelo entre la responsabilidad contractual y extracontractual. En cuanto a la capacidad, la responsabilidad contractual supone la capacidad de las partes para contratar, siendo la regla general los 18 años. Por otro lado, la responsabilidad extracontractual señala que la plena capacidad se adquiere a los 16 años, pero el mayor de 7 y menor de 16 pueden ser capaces para hechos ilícitos si el tribunal determina que actuaron con discernimiento conforme al artículo 2319 del Código Civil. En cuanto a la culpa, señalar que en la responsabilidad contractual esta se gradúa conforme lo establece el artículo 44 del Código Civil, como ustedes lo ven, culpa grave o culpa lata, culpa leve y culpa levísima. Distinguiendo aquí también si el contrato favorece a el deudor o al acreedor, o ambos. Si el contrato beneficia al deudor, tiene mayor grado la responsabilidad, y por lo que estaríamos hablando aquí de una culpa levísima, que exige la esmerada diligencia que un hombre emplea en sus negocios. Ahora, si el contrato solo beneficia al acreedor, aquí hay culpa grave, ya que el cuidado es menor que aún, y el estándar es el que aún las personas negligentes y de poca prudencia emplean en sus negocios. O bien, cuando el contrato beneficia a ambos, el deudor solo responde si no actuó con la diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios. Aquí estamos hablando también de culpa levísima. Respecto a la responsabilidad extracontractual, como no hay un vínculo jurídico previo, no hay graduación de culpa, por lo que cualquier negligencia o descuido grave que genere daño puede derivar en una obligación de indemnizar. En cuanto a la mora, la responsabilidad contractual se debe indemnización de perjuicios cuando el deudor se constituye en mora, conforme al artículo 1557 del Código Civil. En la responsabilidad extracontractual, esto no aplica, ya que la obligación de indemnizar nace de la existencia de un hecho ilícito, sea un delito o un cuasi delito, aunque la jurisprudencia ha dicho que el autor del daño está por este mero hecho, del de haber cometido un ilícito, sea un delito o un cuasi delito, ya está en mora de pleno derecho. En cuanto a la prescripción, en la responsabilidad contractual, la prescripción de las acciones para hacerla valer, esta prescripción, es de 5 años, por regla general, que se cuentan desde que la obligación se hizo exigible. En cuanto a la responsabilidad extracontractual, la acción para hacer efectiva este tipo de responsabilidad es de 4 años desde la perpetración del hecho, según el artículo 2332 del Código Civil, y en esto está de acuerdo el profesor Alessandri. En cuanto a la extensión de la reparación, hay que señalar que en la responsabilidad contractual, la regla general es que el deudor responde de los perjuicios directos previstos, salvo cuando actúe con dolo, pasando a responder de los perjuicios directos imprevistos, según el artículo 1558 del Código Civil. Ahora, pese a que se discute, también respondería de daño moral sufrido por la víctima en razón de la naturaleza del contrato. La tendencia moderna dice que se da lugar al daño moral en la responsabilidad contractual. Ahora, para el profesor Pablo Rodríguez Gres, el daño moral solo tiene lugar cuando afecta directamente el fuero interno de la persona. Pero por otro lado, el profesor de la Maza rechaza completamente el daño moral en la responsabilidad contractual, ya que los contratos no están diseñados para satisfacer cuestiones de orden moral. En la responsabilidad intracontractual
se responde de todo daño que haya sufrido la víctima, comprendiéndose el daño moral. Todo daño que puede imputarse a malicia o negligencia de una persona debe ser reparado por esta. Eh, Según el artículo 2329 del Código Civil. En cuanto a la solidaridad, en la responsabilidad contractual, cada uno responde por su cuota, salvo acuerdo en contrario o que la ley lo señale, según el artículo 1511 del Código Civil. Para el profesor Orlando Tapia, si el incumplimiento se produce con culpa grave o dolo, la responsabilidad será solidaria. Para el profesor Orlando Tapia, si el incumplimiento se produce con culpa grave o dolo, la responsabilidad será solidaria. El argumento es que el artículo 2317, inciso segundo, tendría aplicación contractual, ya que lo contrario sería redundante. En la responsabilidad extracontractual, por otro lado, el hecho ilícito cometido por varias personas hace que la responsabilidad por cada uno sea solidaria, pero esto ya es más bien la excepción. En la responsabilidad extracontractual, entonces, cuando el hecho ilícito cometido por varias personas es cometido por varias personas, hace que la responsabilidad por cada uno sea solidaria. En cuanto a la compensación de culpas, hay que señalar lo siguiente. En la responsabilidad contractual no hay ninguna regla de este tipo, pero se ha fallado, y aquí hay un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago del año 1999, que en caso de que haya conculpa o coculpabilidad entre acreedor y deudor, procede la deducción de la indemnización de perjuicio. Ahora, en la responsabilidad extracontractual, sí procede la compensación de culpa, como bien está señalada en el artículo 2330 del Código Civil. La apreciación del daño en este tipo de responsabilidad está sujeta a deducción si el que lo sufre se expuso de forma imprudente al daño. Si una persona se expone imprudentemente a un daño, claramente la persona que lo cometió, porque la víctima se expuso imprudentemente al daño, puede reducir su pena e incluso podría no pagar nada. Pónganse en el caso de una persona que va en la carretera y viene un tipo y se mete en medio de la carretera para pasar, no yendo a caminar a una pasarela, y la persona que va bien, respetando las normas del tránsito, a una velocidad correcta, lo atropella. Aquí en este caso, la víctima se expuso imprudentemente al daño. Y aquí hay una deducción. En cuanto a la prueba, hay que señalar lo siguiente. En la responsabilidad contractual, la prueba de diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, conforme al artículo 1547 del Código Civil. El contratante que incumple debe probar la debida diligencia. El actor solo debe probar la existencia del contrato. Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que fue por hecho o culpa suya. Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que fue por hecho o culpa suya, en atención al artículo 1671 del Código Civil. Esto respecto a la responsabilidad contractual, en cuanto a la prueba. Y en cuanto a la prueba, pero relacionado con la responsabilidad extracontractual, la culpa debe ser probada por el que alega el hecho ilícito, ya que es un elemento de la acción, según el artículo 1698. Aquí se invierte la carga de la prueba en la responsabilidad extracontractual. Ahora, otro paralelo que podemos establecer entre estos dos tipos de responsabilidad es la aplicación del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la determinación del monto y especie que es objeto del litigio en caso de un proceso de indemnización de perjuicio. En la responsabilidad contractual aplicaría el artículo 173, ya que se refiere obviamente a la determinación, monto y especie que es objeto del litigio. Pero ojo,
En la responsabilidad civil extracontractual, esto no aplicaría al 173, porque el daño es un elemento mismo de la obligación. Aunque el profesor Pablo Rodríguez Grez y el profesor Barros sostienen que el artículo 173 aplicaría tanto en la responsabilidad contractual como en la responsabilidad extracontractual. Hola, Sofi. Bueno, en todo caso, la personaje que está ahí en la lámina es una extraterrestre, es una Viltrumita, es de una serie bastante buena, Invencible, así se llama. Bueno, en cuanto a de qué se responde en cada una de estas responsabilidades, sea responsabilidad contractual o extracontractual, hay que precisar que en la responsabilidad contractual siempre se responde de la conducta propia. Esto sin perjuicio de lo que señala el artículo 1679 del Código Civil. Y bueno, en la responsabilidad contractual siempre se presume de conducta propia, sin perjuicio de lo que diga el 1679 del Código Civil. En el hecho o culpa del deudor se comprende el de las personas por las que fuere responsable. Pero ojo, aquí no cabe la acción popular mencionada en el artículo 2333 del Código Civil. En la responsabilidad extracontractual se puede imponer la obligación de indemnizar no solo al que causa el daño, ojo con eso, sino también a los que concurren causalmente a consecuencia de no haberse ejercido el cuidado que la ley encomienda. Por ejemplo, padre, tutor, curador o inspectores de colegio. Estos responden por el daño de quienes tienen a su cargo. Ojo con eso. Y aquí terminamos entonces con el paralelo que tienen que tener en consideración de la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Aquí el amigo de Administración Pública. Bueno, tenemos carreras hermanas, amigo mío. De hecho, ambas están, por lo menos en mi universidad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Vamos a hablar ahora de la pluralidad de causas, el problema de las concausas y las teorías para resolver dichos problemas. Bueno, partamos señalando que si el daño proviene de una causa, no hay mayores complejidades. El profesor Bustamante señala que los hechos son siempre fenómenos complejos por la concurrencia de circunstancias diversas que actúan como condición de un resultado. El profesor Bustamante señala que los hechos son siempre fenómenos complejos por la concurrencia de circunstancias diversas que actúan como condición de un resultado. Los profesores Masseaud y Thun señalan que casi siempre los daños tienen más de una causa o acción. Puede haber más de una causa o circunstancias que generen un daño. Ojo con eso. A continuación, veremos las teorías o doctrinas que pretenden resolver el problema de las concausas, o si hay muchas causas que pueden concurrir en la generación de un daño. Vamos con la primera teoría. Acá tenemos la teoría de la conditio sine qua non, o la teoría de la equivalencia a las condiciones. Estas preguntas son muy al hueso, pero suelen hacerle algunos profes en los exámenes de grado. Bueno, las teorías de la equivalencia a las condiciones, o la conditio sine qua non, tiene su origen en el siglo XIX y señala que la causa de un daño es la suma de las condiciones de toda naturaleza. Ya su impacto en el derecho penal se ve en el siglo XIX, pero quédense con que la conditio sine qua non señala que la causa es la suma de las condiciones de toda naturaleza. Se entiende el efecto resultante de la conjugación de todas las condiciones, que deben ser consideradas como equivalentes en lo causal y lo jurídico, de manera que todas constituyan conditio sine qua non del resultado final. Nuestros tribunales han aplicado esta teoría, no podemos hacernos los locos. Ahora, a esta teoría se le han hecho críticas.
La principal crítica la hace Alterini, quien citando al profesor Vidart sostiene que al final todos serían culpables de todo. El ejemplo de una sanción por adulterio que incluye al carpintero que hizo la cama, o de un hombre que puede ser condenado por homicidio si es que manda a alguien al hospital y este último muere en un incendio que se provoca ahí donde él no tuvo nada que ver. Esa es la principal crítica que se le hace a esta teoría de la condictio sine qua non. Tenemos otra teoría, que es la teoría de la causa próxima. ¿De qué se trata la teoría de la causa próxima? Bueno, solo es causa aquella que se encuentra más próxima al resultado de un daño. Las otras son meras condiciones. La teoría de la causa próxima postula que solo es causa aquella que se encuentra más próxima al resultado de un daño. Las otras son meras condiciones. Es de origen inglés. Si a ustedes les gusta la filosofía pueden asociarla con Francis Bacon. Y aquí lo que postula es que sería infinita la tarea del derecho de juzgar las causas de las causas de las causas. Es mejor juzgar las causas inmediatas, sin ir más lejos. La principal crítica que recibe la teoría de la causa próxima es que no siempre la condición última o más próxima es la que provoca el daño. Por ejemplo, un individuo cambia un remedio a un paciente hospitalizado por veneno, para envenenarlo, y la enfermera, sin saberlo, se lo proporciona. La causa más próxima es que la enfermera le da el veneno al paciente y éste muere. Y aquí la causa que vale tendría que valer no sería la del suministro de la enfermera, sino la del cambio del medicamento, que no es la causa más próxima. Ojo con eso. Otra teoría que tenemos es la teoría de la condición preponderante. Y la teoría de la condición preponderante señala que aquí la causa es la condición que rompe el equilibrio entre factores favorables y contrarios a la producción del daño, influyendo decisivamente en el daño. Aquí la causa es la condición que rompe el equilibrio entre factores favorables y contrarios a la producción del daño, influyendo decisivamente en el daño. Tenemos también la teoría de la causa suficiente, y esta teoría de la causa suficiente la propone el profesor Birkmayer, que señala que todas las condiciones no son equivalentes en cuanto a su eficacia para producir un resultado. El profesor Birkmayer, en la teoría de la causa suficiente, señala que todas las condiciones no son equivalentes para producir un daño, para producir un daño y por lo tanto para producir un resultado. Por ejemplo, el que vende un encendedor a un tercero y este tercero, con este mismo encendedor que le vendieron, provoca un incendio. La condición eficaz, en este caso, es la última. Esta teoría también viene a criticar la teoría de la conditio sine qua non. Por último, tenemos la teoría de la causa adecuada. La teoría de la causa adecuada la postula el profesor von Kries. Von Kries es Von con B corta y K-R-I-E-S. El profesor von Kries señala que no todas las condiciones necesarias para un resultado son equivalentes. La causa es aquella que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es la idónea para producir el resultado. Y la teoría de la causa adecuada es la que hoy día recogen nuestros tribunales. Las otras condiciones solo son factores concurrentes, nada más que eso. Aquí debe formularse un juicio de probabilidad, es decir, considerar que una acción u omisión del presunto responsable, cuál de todas estas acciones u omisiones es la idónea para producir el daño resultado. Entonces, la teoría del profesor von Kries señala que no todas las condiciones son necesarias para un resultado. No todas las condiciones necesarias para un resultado son equivalentes. Para nada. La causa es aquella que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es la idónea para producir el resultado. Y es la teoría que hoy se impone.
Aquí se trata de determinar qué acción u omisión del presunto responsable es la idónea para producir el resultado. Y con esto finalizamos las causas. Ahora, aquí pregunta eh, si por ejemplo un individuo le comenta a otro que quiere cometer un asesinato, ¿pasa a ser cómplice? No, no. La complicidad es tomar parte activa en la comisión de un hecho ilícito. Aunque hoy día la figura del cómplice, que está señalada en el artículo 15, 16, si mal no recuerdo, del Código Penal, está en desuso, ya que hoy día se ocupa la teoría la figura del coautor, que está señalada en el artículo 15, numeral 3 del Código Penal. Básicamente porque es más efectiva y es más gravosa. Quizá, bueno, en lo sucesivo, cuando tenga que hacer mi cédula de derecho penal, podamos profundizar más mayormente el tema, pero es súper la verdad. Pero claro, en Chile hoy día ha quedado en desuso la figura del cómplice. Hoy día se habla de coautoría. Eh, Esto no excluye a que la persona tiene la obligación de denunciar el hecho, pero claro, hay otros factores que han de depender, si por ejemplo se inició la ejecución del hecho, si acaso solo quedó en tentativa, etcétera. Vamos ahora al análisis del título 35 del libro cuarto del Código Civil. Título 35 del libro cuarto del Código Civil. ¿De qué se trata el título 35? De los delitos y cuasi delitos civiles. Ojo con eso, civiles. Bueno, respecto de este título, que está señalado del artículo 2314 y siguiente de nuestro código, señalar que el que comete o ha cometido delito o cuasi delito que infiere daño a otro es obligado a indemnizarlo, sin perjuicio de las penas que le imponga la ley por esos hechos ilícitos. Este artículo, el 2314, es la fuente de la responsabilidad extracontractual. Puede pedir la indemnización no solo el dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, sino también su heredero, usufructuario, habitador o usuario, si es que el daño le causa perjuicio a su derecho de usufructo, uso o habitación. También puede pedir indemnización los que tengan la cosa con obligación de responder por ella, pero, solo en ausencia del dueño. Esto es, ya porque no se encuentre presente o fuera inubicable. Y ahora, es obligado a la indemnización de perjuicios el que hizo el daño y sus herederos. Esto incluye al que recibe provecho del dolo ajeno, pero solo hasta la concurrencia de dicho provecho. Esto se refiere a la legitimación pasiva en la responsabilidad extracontractual, que se extiende a los casos de responsabilidad por hecho ajeno o hecho de las cosas. Aquí se observa también el principio de continuación de la persona del causante, en cuanto a que los herederos de la persona que causa el daño también son obligados a responder por el daño que causó esta persona en vida. Si un delito o cuasi delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de estas responde solidariamente de cada uno de los perjuicios derivados del mismo delito o cuasi delito, con las excepciones que correspondan. Las excepciones están señaladas en el artículo 2323 y 2328 del Código Civil, que están dentro de este título 35 también. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria ya señalada. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria ya señalada. El ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasi delito, según el artículo 2318 del Código Civil. Así que sí, muchachos, curado sí vale. El Código Civil y don Andrés Bello así lo han estipulado. Y si preguntan por qué, porque así lo estipuló y se callan la boca.
Ahora, aquí nos vamos a referir a la responsabilidad por hecho ajeno del 2319 en adelante. Hola Connie, ¿qué tal? Respecto a la interpelación extracontractual a los herederos, ¿cómo se realiza? El procedimiento. Eh, bueno, a ver, eh, dentro de mi práctica, que no es mucha, se interpondría, dependiendo si se está conociendo en sede civil o en juzgado de policía local, una demanda y ahí supongo que, bueno, habría que determinar si, en cuanto a la naturaleza del proceso, si tendría que ser un juicio sumario o un juicio ordinario. Obviamente, por un tema de satisfacción de los clientes, trataría de que fuera un juicio sumario, sin perjuicio de que la contraparte igual pueda poner la excepción de sustitución del procedimiento, pero con una demanda es el medio idóneo, en mi opinión. Bueno, hablemos del artículo 2319 del Código Civil. No son capaces de delito o cuasi delito, ojo, no son capaces ni de delito ni de cuasi delito los menores de 7 años ni los dementes. Recordar que los dementes para don Andrés Bello no es una condición mental como enfermedad. Don Andrés Bello se refiere a los dementes sobre los que están privados de razón, por el motivo que sea. Pero esos son los dementes para el Código Civil. Y por lo tanto, no son capaces de delito o cuasi delito los menores de 7 años ni los dementes. Pero sí serán responsables por los daños que ellos causen las personas que estén a cargo de estos, si es que puede imputárseles negligencia. Ojo con eso. Queda la prudencia del juez determinar si el menor de 16 cometió el hecho ilícito con discernimiento. Y si es así, responden las personas que están a su cargo. ¿Cuáles son las mejores páginas y formas de informarse de la Constitución chilena? Mira, la Biblioteca del Congreso Nacional. Eh, ojalá tuviera más documentos de los que ya tiene, pero el que tiene harto. Es una muy buena página, la BCN, bcn.cl. Bien, toda persona responsable. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad por hecho ajeno, que así la clasifica el profesor Alessandri, aquella que está entre los artículos 2320, 2321 y 2322 de nuestro Código Civil. Toda persona responsable, no solo de sus acciones, sino también del hecho de aquellos que están bajo su cuidado. Así, los progenitores son responsables del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa, tutor o curador de la conducta de su pupilo que vive bajo su dependencia o cuidado. Ojo, que viva bajo dependencia o cuidado del tutor o curador no quiere decir que vivan en la misma casa. Ojo con ese detalle, al menos el profesor Mesa Barro así lo considera. Los jefes de escuela por hechos de sus discípulos mientras estén bajo su cuidado, artesanos y empresarios por sus aprendices. Sin embargo, la obligación de estas personas cesa si aún con la autoridad y cuidado que su calidad les confiere, no hubiesen podido impedir el hecho. Así lo señala el artículo 2320. Excelente, amigo. Disfrútela nomás y métale mucho empeño. Usted va a ser un ingeniero civil del Estado de Chile. Al menos así yo miro la carrera de administración pública. Los progenitores siempre, 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 siempre van a ser responsables de los delitos o cuasi delitos cometidos por sus hijos que conocidamente vengan de mala educación o hábitos viciosos que les hayan dejado adquirir. Importante porque esto es una excepción en muchos puntos acerca del estudio del derecho de daños. Los progenitores siempre van a ser responsables de los delitos o cuasi delitos cometidos por sus hijos que conocidamente vengan de mala educación o hábitos viciosos que les hayan dejado adquirir. Los amos
serán responsables de la conducta de sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, aun cuando sus hechos no se ejecuten a su vista. Pero ojo, no responden por los hechos de estos si se prueba que sus sirvientes y criados ejercen de un modo impropio sus funciones y los amos no tenían cómo prever o impedir ello, usando incluso toda su autoridad y cuidado ordinario. En estos casos, la responsabilidad recae sobre los sirvientes y criados. Entiendo que el concepto amos, sirviente o criados puede ser un poco chocante, pero póngase a pensar que esta norma se dictó en el siglo XIX y apenas 30 años antes se había eliminado la esclavitud en Chile, po. Así que tengan consideración con eso. En el gobierno de Ramón Freire, para ser exacto. Pese a que O'Higgins ya tenía la intención de hacerlo, pero no lo hizo, y José Miguel Carrera decretó la libertad de vientre unos años antes. Pero eso ya, datos random, no se los van a preguntar en el grado. Ya. El dueño de un edificio es responsable ante terceros de los... aquí está, miren, el artículo, la parte que vamos a ver ahora, que va del artículo 2323 en adelante, se refiere a la responsabilidad por hecho de las cosas, que es otra clasificación que distingue el profesor Alessandri para distinguir la responsabilidad, perdón, las presunciones de responsabilidad dentro del estudio del derecho de daño. Bueno, esta es un ejemplo de responsabilidad por hecho de las cosas. El artículo 2323 del Código Civil. El dueño de un edificio es responsable ante terceros de los daños que ocasione su ruina acaecida por haber omitido las reparaciones necesarias o por haber faltado al cuidado del buen padre de familia. Culpa leve. Culpa leve. Cuando ustedes vean normas en el Código Civil y se refiera al buen padre de familia, es culpa leve. Ese es el estándar que se impone en esos casos. Si el edificio le pertenece a dos o más personas pro indiviso, se divide la indemnización a prorrata entre ellos, de acuerdo a las cuotas de su dominio. Ahora, si el daño causado por la ruina de un edificio proviene de un vicio de construcción, tiene lugar la responsabilidad señalada en el artículo 2003, no 2300, 2003, numeral 3, contra el empresario o arquitecto. Esto lo dice el profesor Hernán Corral. El profesor Hernán Corral incluye al arquitecto, pero aquí, si el daño causado por la ruina de un edificio proviene de un vicio de construcción, tiene lugar la responsabilidad del artículo 2003, numeral 3, dentro de los 5 años subsiguientes a su entrega. Las personas obligadas a la reparación de los daños causados por sus dependientes, las personas obligadas a la reparación de los daños causados por sus dependientes, tienen derecho a ser indemnizadas sobre los bienes de estas, si los hubiere. Y si el que perpetra el daño lo hace sin orden de la persona a quien debía obediencia y era capaz de delito y cuasi delito, se sigue la regla del artículo 2319. Es decir, el juez lo tantea discrecionalmente. El dueño de un animal es responsable, ya, aquí también continuamos con la responsabilidad por hecho de las cosas, sin perjuicio que cuando mencioné anteriormente de la obligación de del derecho de las personas que para repetir contra sus dependientes por los daños causados por esta. Bueno, ahora continuamos con la responsabilidad por hecho de las cosas, que es aquí el caso del dueño de un animal. ¿Qué pasa con el dueño de un animal que causa daños? Bueno, el dueño de un animal es responsable de los daños causados por éste, aún después de que se haya soltado o extraviado, salvo que esa soltura, daño o extravío no le sea imputable ni a éste o al dependiente encargado de la guarda del animal. Esto aplica a todo aquel que se sirva del animal ajeno, salvo su acción contra el dueño,
si es que el daño sobreviene por calidad o vicio del animal que un dueño de mediana prudencia o cuidado debió conocer y que no dio aviso de ello. Y ojo, correlacionado con esto está el artículo 2327 del Código Civil, que el daño causado por un animal fiero del que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, como una anaconda, por ejemplo, será siempre imputable al que lo tenga. Y si alega que no le fue posible evitar el daño, no será oído. Esto es una verdadera presunción de derecho. Pero ojo, animal fiero no es lo mismo que un animal salvaje. Un animal salvaje, por ejemplo, es un gato feral o un zorrito. El daño, ahora continuando con la responsabilidad por hecho de las cosas, tenemos el daño causado por una cosa que cae o se arroja desde la parte superior de un edificio. En este caso, el daño causado por una cosa que cae o se arroja desde la parte superior de un edificio es imputable a todas las personas que viven en esa parte del edificio. Y la indemnización se divide entre todas estas, a menos que se pruebe que la culpa o mala intención se debe a una persona en exclusivo y solo ésta será responsable. Súper interesante lo que hace Andrés Bello. O pagan todos o paga el responsable. Si hay alguna cosa que desde la parte superior de un edificio o paraje elevado amanece caída o dañada, puede ser obligado a removerla tanto el dueño como su inquilino o la persona que se sirva de ella. Y cualquier persona del pueblo tiene derecho a pedir su remoción. Esto está señalado en el artículo 2328 y ya con ello, este es el último artículo que se refiere a la responsabilidad por hecho de las cosas. Y bueno, antes de pasar a la responsabilidad por hecho propio, que está señalada en el artículo 2329 del Código Civil, que ojo, nuestra jurisprudencia y gran parte de la doctrina están en contra de esta denominación, aunque el profesor Alessandri la defiende. Pero bueno, antes de pasar a eso, vamos a ver qué nos dicen aquí en los comentarios. Deportista. Yo tengo un daño simple a propiedad, pero ella no quiere plata para acuerdo reparatorio. ¿Qué pasa? A ver, bueno, la verdad es que si no quiere acuerdo reparatorio, va a tener que irse a un proceso judicial nomás, pues, amigo. Sin perjuicio de que usted puede, en su contestación, esgrimir los argumentos de hecho y de derecho que estime pertinentes para que la solución no escale a más, pues. Ahora, si todas las normas son válidas, pero pierden su validez si no son eficaces, bueno, eh, quedan en desuso, por así decirlo. Hay normas que pueden quedar en desuso, pero, a ver, las pérdidas de eficacia de facto, sí, pues existen totalmente. Por ejemplo, a ver, alguna norma, por ejemplo, las que tienen que ver con el censo o la antícresis. Todavía siguen siendo válidas, pero nadie las ocupa. Son contratos que existían en el siglo XIX, principio del siglo XX, pero por diferentes razones ya no, nadie la ocupa. Están en desuso, más que ineficaces. Bien, vamos con la responsabilidad por hecho propio, que está señalada en el artículo 2329 del Código Civil, y que señala que por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta reparación las siguientes personas. Primero, el que dispara imprudentemente un arma de fuego. Segundo, el que remueve losas de una acequia o cañería en calle o camino sin las precauciones necesarias para que la gente que por ahí transita de día o de noche no se caiga. O tercero, el que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente
lo tiene en estado de causar daño al que transita por él. El profesor Alessandri señala que estos casos son más bien situaciones análogas para profundizar artículos ya mencionados previamente. Bueno, ahora, aquí hay otras presunciones que también son importantes. La apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo sufre se expuso a este de forma imprudente o imprudentemente. Ejemplo, como les comentaba la otra vez, el que pasa por entre medio de una carretera y no tiene nada que hacer ahí, pues tiene que ir a una pasarela. Pues. Eso es exponerse imprudentemente a un daño. Matrimonio civil, cambio igualitario ahora. Sí, pues hubo una reforma, pero el matrimonio no perdió validez, pues al contrario, se reformó la institución, que es distinto. La nulidad de matrimonio se puede decir que está en desuso, pero más que nada porque ya existe el divorcio. La verdad es que todavía hay casos de nulidad de matrimonio, pero son los menos, casi todos sean por el divorcio, la verdad. Bien, vamos ahora con lo que señala el artículo 2331 del Código Civil en cuanto a un tema muy parecido o que nos toca a todos de forma directa o indirecta, y es el tema de las funas, que están señaladas en este artículo 2331. ¿Qué son? Bueno, primero, las imputaciones injuriosas contra el honor o crédito de una persona, natural o jurídica, no dan derecho a demandar una indemnización pecuniaria. Ojo, a menos que se pruebe daño emergente o lucro cesante avaluable pecuniariamente en razón de estas imputaciones injuriosas contra el honor o crédito de esta persona. Pero tampoco tiene lugar esta demanda de indemnización pecuniaria si después se prueba la imputación. Ya. Las acciones que concede este título por daño o dolo prescriben en 4 años que se cuentan desde la perpetración del hecho. Esta es una prescripción de corto tiempo y está señalada en el título final del libro cuarto del Código Civil que se refiere a la prescripción. Que por lo demás tenemos un video en nuestro canal de YouTube hablando de este tema y que les recomiendo verlo. Bueno, las acciones que concede este título por daño o dolo prescriben en 4 años que se cuentan desde la perpetración del hecho, aunque hay otros profesores que señalan que en realidad podría empezarse a contar también desde que cesa el hecho ilícito, sea delito o cuasi delito. Ahora hablaremos de la acción popular. Por regla general, se concede acción popular en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguien amenacen a personas indeterminadas. Pero si el daño amenaza solo a personas determinadas, solo una de estas puede intentar esta acción popular. Entonces, por regla general, se concede acción popular en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguien amenacen a personas indeterminadas. Pero si el daño solo amenaza a personas determinadas, solo una de estas puede intentar la acción. Ahora, si las acciones populares parecen fundadas, el actor será indemnizado de todas las costas de la acción y se le pagará lo que valgan el tiempo y diligencia empleados en ella, sin perjuicio de remuneraciones específicas que concede la ley en casos determinados. Bueno, a lo anterior tenemos que son las normas que se refieren al título 35 del Código Civil, título 35 del libro cuarto del Código Civil. Pero añadamos también dos normas que son igual de importantes y que les van a servir para poder definir la responsabilidad extracontractual también, que son los artículos 2284
y 2285 del Código Civil. Y ojo, estos están en el título anterior, que es el título 34, relativo a los cuasicontratos. Son tres cuasicontratos, los cuasicontratos son tres: la comunidad, la agencia oficiosa y el pago de lo no debido. Esto, bueno, está señalado en el artículo 2285, que ahí tenéis tres principales cuasicontratos: agencia oficiosa, pago de lo no debido y comunidad. Ojo con eso. Y por último, el 2284 señala que las obligaciones que se contraen sin convención, o sea, sin un acuerdo de voluntades, las obligaciones que se contraen sin convención nacen de la ley porque se expresan en esta o de un hecho voluntario de una de las partes. Las obligaciones que se contraen sin convención nacen de la ley porque se expresan en esta o de un hecho voluntario de una de las partes. Si el hecho de que nacen es lícito, entonces hablamos de un cuasicontrato. Si el hecho de que nacen es lícito, entonces es un cuasicontrato, como una comunidad. Ahora, si el hecho es ilícito es un delito, constituye delito. Y si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, es cuasi delito. En el título 34 se tratan solo los cuasicontratos. Y con eso acabamos estas consideraciones del derecho de daños y teorías de la responsabilidad extracontractual. Espero que haya sido de su agrado y si, bueno, yo siempre le digo a la gente que si me está escuchando, si cometo un error o una imprecisión, por favor háganmela saber. Yo puedo equivocarme, yo no soy profesor, soy una persona que comparte conocimiento que va a servir para mi examen de grado o para el estudio de otras personas. ¿Hasta qué punto la legítima defensa es efectiva? Bueno, tienen que concurrir los requisitos que están señalados en el artículo 10, numeral 4 del Código Penal. No recuerdo cuáles son exactamente, pero tiene que ser la proporcionalidad y otros más. Pero si gustas puedes revisarlo ahí. Artículo 10, numeral 4 del Código Penal. Ahí es donde se exige la legítima defensa, que tiene que cumplir ciertos requisitos. La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con lo que plantean el legislador o incluso algunos profesores, pero bueno, mi opinión no vale nada, soy un random que estudió Derecho, nada más. Chicos, muchas gracias por estar y quedarse hasta acá. Ya durante la semana vamos a ver temas como familia, juicio ejecutivo, contratos y derecho procesal penal. A ti, Sami, por estar acá. Recuerden, todos estos live van a quedar grabados y se van a subir a TikTok. Así que eso, amigos míos, cuídense mucho, bendiciones y que tengan una buena noche. Abríguense mucho y gánense bajo la lluvia porque abajo de techo porque la lluvia está potente e intensa. Saludos. A ti por tu interés, amigo mío. No.